aquí a Fórmula Financiera y está con nosotros en el estudio. Nos da de veras muchísimo gusto. Está bienvenido. Pepe Mid está aquí con nosotros. No hay ni que presentarlo, pero lo presentaremos. Ex secretario de Hacienda, ex canciller, ex candidato presidencial, consejero de varios bancos, uno de los economistas más importantes de México y un gran amigo de nosotros y de este programa. Pepe, entonces, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros, ¿eh? Ya soy como el X-Man, ya voy a salir en las películas. El ex. Oye, es que no le gusta que le hagan ex, pero pues es que es parte de todo lo que... Y a ver, precisamente como eres un economista tan connotado, ¿qué opinas en esta coyuntura? Que yo creo que absolutamente nadie la vimos venir. O sea, sí sabíamos que Donald Trump, sabíamos sus amenazas, pero como que la expectativa es que no la fuera a poner, que no fuera... Y está loco, ¿no? Una más y otra más, y ahora 120, y ahora 145, y hasta dónde, y 90 días, y siempre no, y espérate tantito, y Claudia Sheinbaum es extraordinaria, pero hola, se va a poner otra arancel, o menos mal que es extraordinaria, porque... ¿Qué opinas, a ver? Mira, yo me regreso hace a lo mejor algunos meses, en donde había casi un sentido pues, de exuberancia, de entusiasmo en los mercados por lo que podía implicar la presidencia del presidente Trump. Sí. Y yo creo que la gente pensaba, ciertamente lo que yo pensaba, era un equilibrio en donde hubiera algo de arancel, ¿no? Porque necesitaba generar ingresos para hacer permanente el recorte de impuestos que vence ya a finales del año pasado. Se acordarán quienes nos escuchan pues, que en la primera edición de Trump hizo una reforma fiscal agresiva, bajó los impuestos, pero solamente de manera temporal. Entonces, para poderlos hacer definitivos, necesitaba una combinación de dos cosas, algo de ingresos y algo de recorte de gasto. Entonces, yo creo que en el imaginario de muchos economistas, yo entre ellos, habría algo de tarifas y habría algo de recorte combinado con un programa agresivo de desregulación y que esas dos cosas, sumadas, insisto, con la desregulación, podían hacer permanentes el recorte en impuestos. Y como que la mezcla generaba entusiasmo, parecía que podía converger, parecía que la desregulación ayudaría a que el impacto en las tarifas no se fuera a precios, pero yo creo que la gente estaba pensando, ciertamente es lo que yo tenía en la cabeza, pues un impuesto, una tarifa de medio punto, de un punto, y de repente nos amanecemos con tarifas de 40 que luego se incrementaban a 70 y que luego se iban a 125, y la verdad es que la disrupción, la incertidumbre, pues sí está pasándole una factura muy grande a las economías de Estados Unidos, a las del mundo, también a la economía de México, porque cuando tiene uno dudas de qué va a pasar con la tasa de interés, con el tipo de cambio, te cubres. Pero cuando tienes dudas de en qué mundo vas a amanecer, te esperas. Y esa incertidumbre en la que está hoy metida el mundo, pues le está generando un parón bien importante a la economía global. No, desde luego. Bueno, en primer lugar, qué gusto que estás con nosotros, ya Pepe, desde luego uno de las mentes más brillantes que tenemos, como un gran economista. Oye, ahora escuchándote con esto, de verdad que había alternativas y había formas de haberlo hecho muy bien, que dentro del pensamiento de Donald Trump tomó una de las peores decisiones, yo creo, ¿no? que va a ser histórica además, pero lo estamos viendo ahora, Pepe, algo que no habíamos visto en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuéntanos cómo lo estás viendo. Yo creo que eso que tú apuntas es probablemente lo más importante en términos del impacto de la decisión, porque cayeron los mercados bursátiles, que fue muy visible y muy dramático, pero además muy intuitivo. Cada vez que había incertidumbre en el mundo, la gente regresaba a Estados Unidos. Cada vez que había incertidumbre en el mundo y buscaban un refugio seguro para el dinero, pues Estados Unidos era ese refugio seguro. Pues acá lo platicamos muchas veces en la crisis de 2009 y 2010. Llamaba la atención que el epicentro de la crisis era justamente Estados Unidos y allá se refugiaba el dinero. Entonces, esto que tú apuntas yo creo que sí es un cambio bien importante y puede marcar un cambio hacia adelante, porque por primera vez en mucho tiempo, frente a la incertidumbre, como que la gente no se refugió en los Estados Unidos y más bien le corrió a algunos activos americanos, notablemente la deuda, cuyas tasas de interés de largo plazo subieron. Cuando suben las tasas de interés, baja el precio de los bonos, pues eso implica pérdidas importantes para los tenedores de la deuda americana, pero sobre todo una señal de que de repente, frente a la incertidumbre, ya el refugio seguro no era los bonos del Tesoro. Y ese yo creo que fue una señal de alarma que a mi juicio explicó el replanteamiento importante que vimos en tarifas, pero importante como lo fue el replanteamiento, pues no terminamos de regresar a un equilibrio pues, que le genere certeza de vuelta al mundo.
Oye, y bueno, esto decías tú del dólar, recordábamos en el programa, lo hemos estado comentando, China tiene 750,000 millones de dólares de deuda, de bono del tesoro, y Japón 1,000, y están vendiendo, porque están subiendo los precios de Es los correcto. bonos. Y esto refleja ese cambio como se puede estructural, generar un ¿no? credit crunch. A ver si nos explicas un poco por qué es tan grave, porque estamos tratando de alertar al público, cuidado. O sea, estos son tienen tanto dinero, lo empiezan a soltar de bonos. ¿Qué implica? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es un credit crunch? Todo eso que nos Mira, sobre cuentes. todo en la economía, pues, en la economía americana, pues muchos de los activos de las familias, mucho más incluso que en el caso de México, pues tienes tu ahorro pensionario, tienes tu ahorro en vivienda y consumes con cargo a esa riqueza que tienes acumulada. Entonces, cuando suben las tasas de interés, pues generalmente se refleja en que caiga el precio de la casa, en que caiga el precio de lo que tienes ahorrado para el retiro, en que pues ese ahorro que tenías acumulado y que invertías en algo de renta variable, pues de repente te está generando menos. Y ese menor valor de tu riqueza, pues se traduce en menor consumo. Y en una economía como la americana, en donde el consumo es tan relevante, pues la probabilidad de que veamos una recesión que hace 3 meses no solo no se veía en el escenario, sino que los economistas empezaban a hablar. ¿Se acordarán ustedes el año pasado escuchándolos? Pues la gente especulaba sobre si el aterrizaje de la economía americana iba a ser duro o iba a ser suave. Sí, Sí. Y de repente la gente empezó a hablar de que no iba a haber aterrizaje y la economía seguía generando empleo muy vigorosa, y esta incertidumbre, pues sí, de repente incrementó la probabilidad de que Estados Unidos vea una recesión, pues de 20% a principios de año a 60, 70% ahorita. Entonces sí, esta pérdida de riqueza, resultado de la incertidumbre, está afectando las decisiones de consumo y por lo tanto las expectativas de crecimiento en Estados Unidos y en otras economías del mundo. Sí, claramente se puede transformar en crisis financiera y desde luego en recesión, como bien dices, Pepe. Ahora, cuéntanos un poco, porque ya es lo que hay hoy. Hoy nos despertamos con una guerra ya frontal entre las dos principales economías del mundo. Y el parque que tiene cada una es distinto, ¿no? Las posibilidades que tiene una. Cuéntanos cómo ves la economía de Estados Unidos. Y a mí me ha asombrado la fortaleza de la economía china, que cuando vemos, pues tiene varios puntos de fortaleza. Y el horizonte de planeación, que es diferente. El horizonte de planeación en Estados Unidos está muy marcado por el ciclo electoral. Y Estados Unidos pues vive perpetuamente en el ciclo electoral. No solamente se renueva el Ejecutivo cada 4 años, sino que cada 2 años se renueva la Cámara Baja. Entonces, pues tienen enfrente una elección en donde si este dolor económico continúa, pasará factura. Y en cambio el horizonte de planeación del gobierno chino es mucho más largo. Alguien reflexionaba... Sí, no se preocupa mucho por elecciones, ¿no? Las elecciones como que están en ¿Qué son elecciones, segundo, no? tercer término. La gente hacía burla de que alguna vez Kissinger le preguntaba al canciller chino en alguna reunión, decía, bueno, y la Revolución Francesa, ¿cuál es tu valoración? Y que le contestaba el canciller, ha pasado muy poco tiempo para que no sé como que es otro horizonte de tiempo. Pero hace unos días yo pues doy clases y invité al embajador Ventura a que me acompañara a una de ellas. Y él hace alguna reflexión que pone de relieve pues la importancia, en ese caso de China, en la economía global. Él decía que el 60% de lo que se vende en Best Buy se hace en China. Que el 97% de la ropa que se vende en los Estados Unidos tiene algún componente chino. Sí, claro. Sí, claro. Los iPhones. El 85% de los zapatos que se venden en Estados Unidos tiene algún componente chino. Entonces, este comercio tan integrado, este comercio tan diferente a lo que a veces uno tiene en la cabeza cuando habla de comercio, porque uno piensa que pues, se están intercambiando manzanas Sí, claro. ¿no? por televisores, y la verdad es que se están moviendo componentes entre sí para hacer cadenas de valor bien sofisticadas, en donde esta incertidumbre le mete un atorón. Hay muchas cosas que solo se producen en China. Oye, y además China ya está buscando acuerdos con la Unión Europea para hacer arancel para vender sus autos. Y pues decíamos ahorita, pues el ganón de todo esto está haciendo Brasil en América Latina, porque le está vendiendo todo a China, sorgo y todo, y China feliz y sin arancel. Y hay una serie de reflexiones bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale un autoparte?
¿cómo le pones precio a una autoparte? Muy difícil. Es un tornillo que uno hace que solamente sirve para un modelo dentro de un coche, pues de repente cuando te quieres meter a toda esta reflexión de qué le voy a poner de arancel a la autoparte, pues arrancas casi por pensar en cuál es el precio de la autoparte divorciada del coche en el que va a estar inscrito, pues no vale nada, ¿no? Entonces, toda esta visión del comercio y esta discusión se vuelve bien abstracta, bien compleja y bien incierta. Bien incierta. Vamos a hacer un corte, Pepe, si nos permites, para regresar contigo, porque ahora para que platiquemos todo esto, cómo nos va a afectar en México, hablando del 25% de arancel de autos, que hay que quitarle el contenido estadounidense, ¿cómo lo vamos a hacer? Y que los autos tienen entre 10,000 y 70,000 autopartes, desde el tornillito hasta el techo y la pila en los autos eléctricos, ¿no?